Bienvenidos a otro vídeo del canal. Como sabéis, este fin de pasado fue el Data Saturday en Madrid. Lo que quería contaros hoy es enseñaros la demo que hice sobre los bloqueos optimizados. Pero antes de ello, os quiero explicar un poquito la teoría. Recordad que os dije el otro día en un reel que estos bloqueos optimizados, aunque los tenemos disponibles desde prácticamente todo este año en versión preliminar en Azure Database y desde después de verano en disponibilidad general, se han anunciado como novedad para SQL Server 2025, con lo cual es algo que tenemos que conocer porque vamos a tener absolutamente todos. También lo vamos a ver en SQL Database en Fabric y seguramente lo veamos más pronto incluso en las instancias gestionadas, en las Managed Instance de las administradas de Azure. Así que vamos a verlo y descubrid conmigo cómo va a funcionar SQL Server 2025 a partir de aquí. Vamos a la pantalla. Bien, pues lo primero que tenemos que saber es qué es el bloqueo optimizado. El bloqueo optimizado es un nuevo mecanismo que se basa o que requiere que tengamos habilitado el nivel de aislamiento RIF Committed con Snapshot y además va a requerir que tengamos habilitado la recuperación acelerada de base de datos, ADR. Con esas dos características habilitadas vamos a poder hacer uso de una serie de beneficios. Para estos beneficios lo que van a hacer es que los bloqueos sean a nivel de la transacción y no a nivel de fila, página o tabla como estamos acostumbrados. Realmente el bloqueo a nivel de fila, página o tabla sí que va a existir. Lo que pasa es que en cuanto termina la escritura, aunque la transacción no esté confirmada, pasan a un bloqueo de transacción. ¿Vale? Entonces, el bloqueo a nivel de fila, a nivel de página o a nivel de tabla, solo va a durar lo que dura la escritura. Mientras la transacción siga, ese bloqueo se va a liberar y va a estar bloqueada la transacción. Para esto va a hacer uso de dos conceptos imprescindibles, el if y el lag. Luego, ahora vemos lo que es, ¿vale? Cada fila cuenta con un transaction identificador, con un TIF, un identificador de transacción, que es el último en el que se ha modificado, ¿vale? Con lo cual tenemos, digamos, una versión de fila. Y luego, por otro lado, tenemos lag, que es una optimización que evalúa el predicado de la consulta contra la última versión confirmada, contra el snapshot. No evalúa el predicado de la consulta contra lo que hay en la tabla. Entonces, al ir la evaluación del predicado de la consulta, si se puede o no se puede hacer, realmente evalúa si se puede o está bloqueado el recurso, va contra el snapshot y no contra la tabla, reducimos la cantidad de bloques. Por ejemplo, si nosotros hiciésemos un bloqueo en una tabla, o sea, una actualización, una tabla que actualizase 1000 filas, tendríamos 1000 bloqueos a nivel de fila. Podría escalarse a nivel de página, fuese más, pero vamos a quedarnos a nivel de fila. Teníamos 1000 bloqueos a nivel de fila. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora, con los bloqueos optimizados, se va a bloquear una fila. A la que termine de escribir esa fila y pase a la siguiente, la primera se va a liberar y va a ir así una a una, bloqueando y liberando, bloqueando y liberando. Y va a quedar el bloqueo a nivel de transacción. ¿Vale? Entonces, vamos a reducir muchísimo el nivel de bloqueo. Como os decía, esto se basa en el Transaction Identificator como una de las funciones principales. ¿Vale? Cuando una transacción se ejecuta en Azure SQL Databases, lo pongo aquí porque es como funciona a partir de ahora, pero recordad que también aplica a SQL Server 2025 y a SQL Server, la base de datos SQL en Fabric, el identificador de transacción se convierte en la pieza central para esa operación. Entonces, es el que se va a usar para determinar si es necesario un nuevo bloqueo o no. Y esto nos permite rastrear el bloqueo a la transacción. ¿Vale? Cuando hay realmente un bloqueo y hay dos consultas concurrentes, el identificador va a tomar un papel más prioritario, más fundamental, y no tanto ese mecanismo que teníamos antes de el mecanismo FIFO en la cola de bloqueo. Primero que llega, el primero que sale. ¿Vale? Ahora eso puede cambiar. Vamos a ver cómo funciona. Para eso, os tengo yo aquí una demo. Como veis, yo estoy conectado a mi máquina local, lo dejo aquí, lo pone localhost, ¿vale? Entonces, esto es un SQL Server 2022, vamos a hacer una cosa, me voy a posicionar en una base de datos de demo y voy a borrar una tabla, si existe, borro la tabla foo y la creo, ¿vale? Tiene simplemente dos campos, un entero, que es primary key, y uno que no. Vale, si yo aquí inserto tres valores
y ahora hago una transacción sin cerrarla que actualiza uno de ellos, vamos a ver en la DMV de bloqueos que tenemos el bloqueo a nivel de página como intención de bloqueo y tenemos un bloqueo exclusivo a nivel de fila. O sea, hay un bloqueo exclusivo a nivel de fila y por si acaso hiciese falta escalar hay una intención de bloqueo exclusivo a nivel de página, pero el bloqueo está a nivel de fila. Vale, vamos a hacer rollback de esta transacción, vamos a cambiar la conexión a una base de datos de Azure, ¿vale? Ya estamos conectados a la base de datos de Azure, voy a posicionar la base de datos y vamos a repetirla. Ahora sí, ha tardado un segundito en levantar el recurso, pero ya estoy conectado y vamos a repetir la demo contra una base de datos. Lo primero, creamos la tabla de nuevo, insertamos los valores, abrimos la transacción de actualización y si nosotros miramos ahora la DMV de bloqueos, vamos a ver que ya no hay bloqueo a nivel de fila, sino que la fila ya se ha escrito, se ha liberado y nos queda aquí un bloqueo exclusivo a nivel de transacción. ¿Vale? Este XCT significa que es a nivel de transacción. El modelo de la X es que es un bloqueo exclusivo. Vale, como veis, ya la fila no está bloqueada. Vale, pues esto es el TID, el Transaction Identifier. ¿Vale? Esto es lo que usa. Aquí está el identificador de transacción que está bloqueado. Vamos a seguir con nuestra presentación y vamos a ver lo que es la cola en la que las transacciones se esperan, en lag, ¿vale? Cuando una transacción intenta adquirir un bloqueo sobre un recurso que ya está bloqueado por otra transacción, se coloca en la cola, ¿vale? Eso era hasta ahora. A medida que los recursos se van liberando, las transacciones van saliendo dando prioridad a las transacciones que han estado esperando más tiempo. Así funcionaba hasta ahora. Ahora con lag, lo que va a hacer el motor de base de datos es utilizar este mecanismo de cola para decidir si es necesario o no escalar el bloqueo y optimizar la salida de los bloqueos. Vale, vamos a hacer la demo voy a hacer una cosa, voy a crear una nueva ventana para una nueva conexión, para no estar cambiando continuamente de una a otra y me voy a conectar a mi equipo local en otra. Vale, voy a conectar esta ventana a mi equipo local y vamos a hacerla. Vale, para la demo de lag voy a dejar la tabla sin primaria. Yo creo la tabla, borro la que existía y creo la tabla, perdonad, inserto los valores, actualizo el registro 1, ¿vale? Actualizo el registro 1 y ahora, sin haber cerrado esa transacción, en otra ventana voy a actualizar el registro. Aquí tenemos un bloqueo. ¿Por qué tenemos un bloqueo? Porque ahora, recordad que yo he quitado que sea una APK, ahora el bloqueo no es a nivel de clave, sino a nivel RID. ¿Vale? Entonces, afecta al resto. Esto es una cosa que no sale en los libros, pero que cuando nosotros ejecutamos cuando bloqueamos una fila de una tabla heap, de una tabla sin índice cluster, no hay un identificador de la posición de la fila como tal, no puede identificar por clave, tiene que identificar por posición de la fila, y ahí las filas de alrededor se ven afectadas. Aquí lo veis. Si yo ahora hago rollback de la transacción anterior, esta ya ha terminado. ¿Vale? ¿Cierto? Le voy a hacer un rollback. Vamos a ver cómo se comporta esto en Azure. Para ello, vamos a volver a crear la tabla sin la primary key. Vamos a volver a borrar y crear la tabla sin la PK. Le vamos a insertar los 3 valores que habíamos dicho. Vamos a actualizar el valor 1 aquí. Abrimos una nueva ventana y actualizamos el valor. Como veis, termina sin problema. ¿Por qué? Porque el bloqueo sigue siendo a nivel transacción, no a nivel de fila. ¿Vale? Vamos a hacer un rollback
acá aquí. Y vamos. Bien, todo esto suena muy bonito, pero ¿qué problema hay con estos bloqueos optimizados? Vale, los bloqueos optimizados reducen significativamente la posibilidad de bloqueos, como hemos visto, porque minimizan el tiempo en el que la fila está bloqueada. La fila solo está bloqueada lo que es durante la operación real de escritura. El resto, mientras la transacción siga abierta, el bloqueo es de transacción. Pero eso tiene ciertas implicaciones, ¿vale? Porque si se libera la transacción, se libera el bloqueo y queda el bloqueo a nivel de transacción. O sea, ya no tenemos bloqueo a nivel key o a nivel RAID, sino a nivel XACT. Y gracias al lag, lo que se evalúa es contra el snapshot, nos podemos encontrar con que hay veces que nuestra consulta va a terminar cuando nosotros estábamos acostumbrados a que se bloquee. Para que se entienda, lo vamos a ver en otro ejemplo. Para este otro ejemplo, lo que yo tengo aquí para vosotros, ¿vale? Vamos a empezar haciéndolo en la base de datos en local. Vamos a borrar la tabla empleados y a crearla de nuevo. Le vamos a insertar dos valores y vamos a actualizar el primero. Le vamos a poner un sueldo de 1100. Bien. En otra ventana vamos a decirle, esta demo ya la hemos hecho, perdonadme. En otra ventana vamos a decirle que actualice el sueldo a los empleados que cobren menos, que su sueldo sea menos de 1001 euros. Recordad, este tenía 1000, yo lo he actualizado a 1100, pero no lo he confirmado. Con lo cual, si nos venimos a otra ventana aquí, borrar esto, hacemos esta actualización, esto se va a bloquear. ¿Vale? Se va a bloquear y entonces en el momento que yo en local pueda hacer un commit de la transacción y confirmar que esta transacción se bloquea y que el sueldo ahora es 1100, esta no va a afectar a ninguna. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si esta misma demo, la voy a copiar aquí, la hacemos en azul? Bien, borramos la tabla, la creamos, le insertamos los valores, actualizamos a 1100 el registro 1 y ahora le decimos que me actualice, perdonadme, no, a 1100 el registro 1 no, que me actualice los que tengan un sueldo menor que 1000. Recordad, en el snapshot mi consulta tiene un sueldo menos de 1000. Se bloquea. Valida contra el snapshot y como existe, se bloquea. ¿Vale? El comportamiento en este caso sigue igual. Vale. Vamos a pasar a la siguiente. Sobre esta, vamos a ver aquí en local, vamos a confirmar que no tengamos nada. ¿Vale? Vamos a volver a recrear la tabla con la actualización, ¿vale? Ahora mismo el valor era 1000 y yo le he hecho un update a 1100. Le voy a decir que me actualice, le suba un 10% a todos los empleados que tengan un sueldo mayor de 1001. En otra vez. ¿Vale? Copio esto, me vengo a otra ventana y cambio el menor por un mayor. Si yo ejecuto esto, esto se bloquea. ¿Vale? En el momento que yo aquí haga un commit, este me afecta a la fila. ¿Veis? Ha terminado y me ha afectado a dos filas. A las dos, al que tenía un sueldo de 1000 y de 2000. Con lo cual, el sueldo de mi empleado ahora es de 1100 más el 10% que le he subido en la otra consulta. 1210. Repitamos esto en Azure. Vamos a deshacer todo lo que haya pendiente. ¿Vale? Ya no hay nada. Borramos y creamos la tabla. Hacemos el update para que vaya todo desde cero. Y ahora, en esta de aquí, le vamos a decir que me ponga la nueva. La de que el sueldo es menor que 1000. ¿Vale? Como yo le digo, súbele un 10% a todos los empleados
que tengan el sueldo menor que 1001, él evalúa, a todos los que tengan el sueldo mayor que 1001, él está evaluando esta condición de sueldo mayor que 1001 contra el snapshot de antes de iniciar yo el otro update, y en el snapshot de antes de iniciar yo el otro update el sueldo era 1000, con lo cual solo tengo una fila afectada, que es el que tiene 2000. Fijaos que si yo ahora aquí no he tenido bloqueo, ha terminado afectando solo a una. Si yo ahora aquí hago commit y hago el select de la tabla empleados, el sueldo de mi empleado es 1100 en vez de 1200. ¿Esto es malo? No tiene por qué. Las lecturas con read committed snapshot funcionan así. Hombre, en escrituras es un poco más delicado. Lo importante es que sepamos que SQL Server 2025 va a funcionar así, que podemos quitarlo o podemos parar este comportamiento, ya sea no usando read committed snapshot isolation o no usando ADR, la recuperación acelerada de base de datos. Tal como lo conocemos ahora mismo, a día de hoy, en Azure, si las dos características están habilitadas, el bloqueo optimizado está habilitado por defecto. La única forma de quitarlo es o quitando el nivel de aislamiento con Snapshot o quitando la recuperación acelerada de base de datos, que ya os digo yo que en Azure además no se puede. Así que tendríamos que pasar a un read committed normal y que nuestras lecturas se bloqueen. Veremos a ver cómo se implementa en SQL Server 2025. Prometo contároslo a medida que podamos probarlo y por mi parte nada más. Esto es lo que estuve enseñando el otro día en mi demo, en mi sesión en el Data Saturday. Si estuvisteis por allí, espero que lo pasaseis bien. Si no, para el próximo nos vemos o incluso en algún evento online si es que os pilla más. Recordad dar me gusta a este vídeo, suscribiros al canal y dejar un comentario para que el algoritmo de YouTube pueda recomendarle este contenido a otras profesionales que les pueden. Nos vemos pronto con otro vídeo. ¡Hasta luego!